iba a ser sacerdote y de hecho terminó en el altar, pero te digo que fue como esposo. Hoy vamos a conocer su historia. Bienvenido de nuevo a este tu espacio, Revival. No grité el nombre porque yo no sé hablar mucho inglés. Óyelo. Pero antes de yo le estaba gritando, señores. Aquí de hecho me gusta mucho el contenido de Revival, aunque ahora con esta introducción. Ay, wow, como que me la puso wow, difícil. qué introducción, qué trance. Qué trance. Sí. Manuel, ¿cómo estás? Cuéntanos quién eres porque la gente no te conoce. Feliz, contento, agradecido de poder compartir este espacio contigo, Gaby, y de poder estar aquí con tantos jóvenes que yo sé que visualizan Revival. ¿Quién es Manuel? Bueno, un joven de fe que le gusta servir al Señor a través de los medios de comunicación. Yo creo que en eso se basa gran parte de mi vida. Y bueno, aquí estamos tratando de servir al Señor a través de estos medios. Aunque ahora me gusta más el detrás de cámara que el estar frente a una cámara, pero igual todo esto me apasiona, me gusta y qué bueno que podemos llegar a tanta gente. Amén. Y bueno, Manuel, si yo te pudiera preguntar que tú te definas en 3 palabras, ¿cuáles serían? Sencillo, puede sonar cliché. Ok. Dele. Amor, Ok. servicio Ok. y entrega. ¿Por qué? Primero, por el primer mandamiento del amor de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si vivimos en ese primer mandamiento, entonces estaremos cumpliendo con todos los demás. Entonces, siempre tratando de brindar a la gente una sonrisa, una palabra de aliento, y en eso se define básicamente el amor de Dios. El amor de Dios donde quiera que nos encontremos. Muy bien. Servicio, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. También la frase puede sonar cliché y la gente puede estar cansada de escucharlo, pero yo creo que esta frase reúne gran parte de nuestra misión como cristianos. Entonces tenemos ese llamado al servicio. Entonces siempre, donde quiera que estoy, tratando de servir. Y entrega, porque por amor a Dios yo me entrego siempre a los demás, a mi trabajo, que más que trabajo es misión. Muy bien. Entonces por eso siempre entrega total. Excelente, wow, pero... Muy bien, muy bien. Y dime, te voy a hacer ahora una pregunta capciosa. Usualmente cuando nosotros vamos a conocer a la gente, nosotros le preguntamos, mira, ¿qué tú haces? ¿En qué tú trabajas? No sé qué. Como si estas cosas fueran todo lo que definiera a la persona, y realmente uno es mucho más que eso. Entonces, te tengo una pregunta interesante para que la gente te conozca un poquito mejor. Tú sabes que existe un principio del 90-10, donde el 90% de lo que tú eres es cómo tú reaccionas a las cosas y luego el 10% es lo que te pasa. Es decir, que al final nuestras vidas son más la actitud con la que nosotros actuamos ante lo que nos sucede que lo que nos sucede per se. Entonces, con eso te quiero preguntar, ¿cómo tú reaccionas ante las cosas que te suceden en la vida? Siempre trato de tomar las cosas según la mirada de Dios. Okay. Y entender que todo lo que sucede en nuestra vida es porque Dios así lo permite. Aunque somos seres humanos y hay momentos en que no entendemos que una situación que nos está pasando sea la voluntad de Dios. Entendemos que nos está pasando por algo malo o por qué me pasa a mí. Y muchas veces nos cuestionamos y cuestionamos a Dios, de hecho. No, y que nosotros somos unos salados. Y que somos unos salados. Y que tengo que ir a la playa y tirarme de espalda. Ay, Dios. Entonces, pensamos tantas cosas como seres humanos, tenemos a veces esos pensamientos, pero después llega el momento entonces en que tú te sientas, reflexionas y dices, bueno, es que todo lo que pasa en mi vida es voluntad de Dios. Entonces, cuando tenemos esa convicción de que lo que pasa en nosotros, bueno, malo o no malo, sino que aparenta mal humanamente, es porque Dios lo permitió y algún plan, un propósito tiene con nosotros. Entonces, yo siempre tomo las cosas de esa manera. Yo entiendo que de las decisiones que he tomado en mi vida no han sido decisiones malas ni buenas, porque de cada una he aprendido bastante. Okay. Y de esa manera el Señor me ha ido guiando siempre por su camino y he aprendido bastante a mi larga edad. Dile a la gente cuál es tu larga edad, para que la gente tenga una noción. Tú sabes que yo manejo mi edad como secreto por lo general. Okay. Sí, porque entonces a veces uno... Tengo discusión con la gente porque si digo mi edad real, la gente no me cree. Entonces, para evitar situaciones... Para que no te discutan. Sí, para no discutir mucho. Miren, en los comentarios, pónganme cuánto ustedes creen que Manuel tiene. A ver si la pegan. Yo no paso de 40. Yo no paso de 40, así yo no que puedo, está bien.
Nada, bueno, entonces ahora sí, Manuel, vamos a iniciar por el comienzo de la historia, porque desde el inicio que tú abriste la boca en este programa, tú estás diciendo que tú crees en el amor de Dios y que tú tratas de reflejar eso en tu vida y que, o sea, yo te pregunto, defínete en 3 palabras y tú me definiste toda tu vida en amor, entrega y servicio. Entonces, una fe tan madura, me parece a mí que es una fe que ha sido trabajada y que ha sido construida a lo largo del tiempo. Entonces, yo quiero preguntarte como que, ¿cómo inicia el camino de fe de Manuel? ¿De dónde le viene la fe a Manuel? Principalmente por lo que nos viene a la mayoría de nosotros, porque nacimos en una familia creyente, en una familia católica, gracias a Dios. Entonces yo nací en una familia católica, católica no muy practicante, que es importante resaltar. Eso es importante. Mi familia, lo básico, ir a misa los domingos, y si un día no iba a misa tampoco le importaba mucho, o sea, iban por el deber, por el compromiso, porque fue lo que le enseñaron. Entonces desde pequeño, aunque yo me dormía en un banco de la iglesia, me llevaban a misa todos los domingos. Pero ese llevarme a misa ayudó a que se empezara a despertar en mí la inquietud de servir a Dios primero. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía como 5 o 6 años, yo veía a los monaguillos en mi comunidad y yo quería ser como ellos. Yo quería ponerme esa bata negra y esa bata blanca que ellos se ponían. Tú lo mirabas y tú decías, ay, pero qué chévere está esa gente, quiero qué ser duro. Como ellos, yo quiero estar allá arriba, pero yo era un muchachito de nada y ellos eran ya adolescentes y jóvenes. Y yo recuerdo que una vez, como a los 7 años, yo le digo a la catequista de la comunidad, le digo, mire, yo quiero ser monaguillo. Porque ya tenía como ese deseo de servir. ¿Qué edad tenía cuando eso? 7 años aproximadamente. Yo no puedo. Y la catequista me tomó de la mano, me llevó detrás del altar y me dijo, mira, mi hijo, tú todavía ni siquiera te ves detrás del altar. Entonces, ¿cómo es que tú quieres ser monaguillo? O sea, crece un chin más, desarrollate, crece y después tú vienes y sirves como monaguillo. Y ahí hiciste tú un plan de un año, cómo tú ibas a crecer. Eso se quedó ahí, yo seguí en mi catequesis, ahí vinieron los sacramentos, pero ya después, como a los 8 o 9 años, crecí un chin más, a los 8 años precisamente, yo vi que la formación de monaguillo estaba abierta para todos. Y eso era en mi comunidad, que la catequista me dijo eso, pero en la parroquia había un monaguillo chiquito como yo. De esos que están a veces en el altar como para decorarlo. Sí, que están ahí, que tú sabes que no pueden hacer mucho porque es un niño y nada más están ahí así. De esos. Entonces yo empecé el proceso de formación, me hice monaguillo a los 9 años. Entonces por ahí empezó mi servicio al Señor y de ahí viene la fe. De ahí ya fueron surgiendo otras cosas, luego la inquietud a la vida sacerdotal, porque una cosa fue llevando a la otra. Y bueno, así el Señor se fue valiendo de esos instrumentos para guiarme. Entiendo. Y bueno, no me quiero saltar partes de la historia. Te quiero preguntar si hubo un momento concreto en tu vida donde tú podrías decirme que tu fe se volvió más una convicción y dejó de ser una tradición familiar. Porque yo creo que a todos nosotros, como tú dices, crecemos en un entorno católico y vamos a misa por una obligación, por una tradición, por algo que se vuelve costumbre, más que una relación de amor con Dios. Entonces, ¿hubo algún momento en tu vida que tú puedas decirme, mira, acá ya yo empecé a tomar mi fe como algo más en serio? O sea, de verdad yo lo hacía porque me nacía. Claro que sí. Esa oportunidad de poder servir al Señor en el altar, estar tan cerca de la Eucaristía, fue poco a poco fortaleciendo mi fe. Porque entonces yo estaba sirviendo al Señor desde un lugar privilegiado. En el altar, tan cerca del Señor. Ahí, tú miras a la gente que está allá abajo y tú estás ahí muy cerca del Señor. Entonces, esa realidad me fue acercando cada día más y ese deseo de servir al Señor era constante. Entonces quería seguir sirviendo más, quería seguir descubriendo al Señor, quería darle más de mi vida. Entonces ese deseo, esa inquietud ahí constante de querer servirle, de querer siempre estar con Él, fue fortaleciendo mi fe. Entonces entiendo que ahí en ese servicio en el altar, como un niño pequeño de 9, 10 años, ahí el Señor fue fortaleciendo mi fe poco a poco. Y ya después, bueno, pues la fe es un proceso en el que uno va madurando poco a poco. Entonces eso cada día se va haciendo cada día más fuerte y más fuerte, y siempre pidiéndole al Señor, es una oración que debemos hacer todos los días en nuestra vida. Señor, aumenta nuestra fe. Amén. Porque nunca es suficiente. Entonces pidamos al Señor que siempre nos aumente la fe para nosotros creer más en Él. Amén. Mira, me llevo eso. Y quiero preguntarte también como que ya luego de que tú te haces monaguillo, me dijiste que tenías como 9 o 10 años. Por ahí más o menos. Luego de tú hacerte monaguillo, que entonces esa fe empieza a trabajarse y empieza a hacerse más real.
¿Hubo algún momento donde tú, quizá en tu adolescencia o bueno, conforme fuiste creciendo, donde tú sentiste como que te alejaste por un tiempo? Quizá te sentiste como distante. Mira, Tú sabes que a uno le llega la pubertad no, y la claro que pubertad sí. le llega como con de todo. Yo no esperé la pubertad. Sí, porque entonces yo quería servir al Señor, Ok. pero como niño al fin uno tiene muchos sueños y Claro, desea claro, muchas cosas. claro. Yo también quería ser pelotero. Entonces yo quería servir al Señor, pero yo también quería ser pelotero. Ok. Entonces, ahí mismo, o sea, yo me instituyen de monaguillo, hago los sacramentos, confirmación, primera comunión y demás. Ujú. Entonces, pero también está ese deseo. Yo tenía primos que ya eran un poquito más grandes que ellos, que jugaban pelota y yo quería jugar como ellos. Como el 85% de niños dominicanos que soñamos con ser peloteros. Entonces, empecé a jugar béisbol. Ujú. Tenía que practicar todos los días. Yo Ok. practicaba en la mañana, de 8 de la mañana a 11 de la mañana, y a las 2 de la tarde entraba a la escuela, Ujú. en primera instancia. Ujú. Entonces yo jugaba en el oratorio de los salesianos en Jarabacoa, que gracias a Dios que era ahí, porque al menos tenía la oportunidad de ir a misa los domingos. Claro. Pero entonces, jugando pelota, yo tenía que jugar sábado y jugar los domingos. Entonces mi servicio en la parroquia de Monaguillo era los domingos. Ok. Y yo recuerdo que le dije a una hermana, que era la que me daba la formación, y le dije, mire hermana, ¡Ay, Dios! yo ¡Ay, Dios mío! estoy jugando pelota y yo no puedo venir los domingos a servir a la iglesia porque tengo que jugar. Entonces, ese fue como el primer momento y me alejé totalmente de la Y la iglesia. hermana no te dijo nada. Yo dijo que estaba iba a bien. misa, por ejemplo, iba a misa entonces los domingos porque era obligatorio. Entonces los salesianos tenían esa temática. Claro. El que no va a misa No juega. no juega. Claro. Entonces teníamos que ir a misa temprano y después jugamos. Pero uno iba a misa, loco Era porque poder. pasara, porque después teníamos juego. Ya. Entonces ahí fue el primer momento y me olvidé totalmente de la iglesia. Iba los domingos, como te decía, por obligación. Ujú. Me olvidé del servicio al Señor. Ya. Pero como el Señor, sus planes son perfectos. Siempre va y y busca la todo otra lo que oveja. pasa en la vida es porque el Señor así lo quiere y porque necesita valerse de eso para que tú vuelvas otra vez a su redil. Entonces, en ese camino que yo me olvidé totalmente, entregado a mi deporte, al béisbol, Ujú. entonces como a los 10 años, el Señor no me dejaba mucho tiempo en ningún lado. Él siempre me estuvo jalando la soga. Un poquito nómada ahí. Sí, tú, sí, él ok. me jalaba la soga de Ok. nuevo. Entonces, 10, casi 11 años de edad, me enfermé del estómago, pero me enfermé de una manera, Ay, Dios santo. médicos aquí, nadie sabía lo que era. Entonces, pero lo primero que me dijeron, recuerdo una gastro que me llevaron, Mm. me dijo, ¿tú practicas algún deporte? Yo le dije, sí, claro, yo juego pelota. Ay, ¿qué le pasa, Entonces me dijo ella, tienes que dejar cualquier actividad física, cualquier deporte No. en lo inmediato. Entonces en ese momento tú con planes, tú con deseo de ser pelotero, de llegar a Grande Liga, porque uno sueña mucho desde Claro, claro. muchachito. Entonces, nada, tuve que dejar el béisbol. Ahí entonces mi mamá quería que yo fuera a la iglesia porque ya no estaba jugando y yo no quería ir por nada del mundo. Ay, Dios santo. De hecho, en mi comunidad había grupo de oración los martes y mi mamá siempre iba y antes de eso yo también siempre iba, Ujú. pero yo no quería ir ni matado, o sea, Estaba negado. negado totalmente. Negado. Una vez me llevaron y fue dando gritos ya, que yo no quería ir para allá. Recuerdo Pero que- tú sentías algún tipo de resentimiento hacia Dios. en No, ese sentido? yo no tenía resentimiento hacia Dios, pero ya me había olvidado de la iglesia. O sea, Ok. como que... ¿No te llamaba? Ya no quería, me lo encontraba aburrido. Al Ya, final, ya. un niño y demás. Ujú. Entonces, bueno, en ese momento recuerdo que me llevaron básicamente, yo dando gritos, yo no quería ir para allá. Y recuerdo que ese día el evangelio era el de la oveja descarriada. Ay, Dios Entonces, mío. ahí fue que yo empecé a dar gritos de verdad. Ahí fue que yo empecé, entonces, pero en ese momento entonces entendí que el Señor de alguna forma, como ya yo no podía estar entonces jugar pelota, dije, bueno, voy a la iglesia, le sirvo al Señor, vuelvo como monaguillo, y nada. Y ahí entonces volví otra vez a ese momento de estar sirviendo al Señor en el altar. Me acerqué de nuevo a través de ese grupo de oración que le agradezco mucho a la Renovación Carismática. De hecho, yo con 11 años andaba predicándole a gente grande también. Esas son cosas de mi vida Me encanta. que lo me sabe la encanta. gente de allá de mi comunidad. Y bueno, el Señor a través de eso se fue valiendo
para llamarme a su servicio. Wow. Pero después me descarrié, pero no puedo seguir contando la historia porque es muy larga, después volví a descarriarme, pues entonces... ¿Te volviste descarriado otra vez después de eso? Claro, yo estaba enfermo, no tenía más nada que hacer, Ok. iba a la iglesia, Ok. entonces volví a sanar, cuando me sané, quería jugar Dios pelota de mío, nuevo, papá Dios, pero y ahí otra vez. es difícil. Entonces en un momento de mi vida, así ya, de forma rápida, cuando ya me sané, jugaba pelota. Bueno, primero estudiaba. Ajá. Estudiaba, jugaba pelota y tenía un trabajo. Porque a los 12 años le dije a mi papá que yo quería trabajar. Ah, Sí, y me pusieron a trabajar. ¿y de dónde te nació eso? No, porque mi familia muy trabajadora, con mucho deseo siempre de echar para adelante. Y yo, Sí. muchacho, al fin, yo también quería trabajar. Ok. Yo quería aportar, yo quería ser parte de eso y me pusieron a trabajar en un negocio. Ok. Yo trabajaba, entonces, esa vida tan rápida, porque un niño, básicamente Sí. 12 años, estudiando, jugando béisbol, trabajando, no era que hacía gran cosa en el trabajo, pero Pero lo lo intentaba. claro, Y claro. me ganaba algo. Entonces ahí volví otra vez a dejar los caminos del Señor porque mi tiempo era muy limitado. Oh, wow. Y nada, hasta que llegó una invitación entonces de un amigo, como yo siempre tuve la inquietud y el deseo como de ir al seminario, me invitaron al seminario y yo fui. Entonces cuando yo fui a mi primera convivencia, yo recuerdo que yo llegué, fui al trabajo y le dije, no trabajo más, me retiro de aquí y dejé el béisbol y dejé todo y me fui para el seminario a hacer convivencia hasta que me eligieron para entrar. Pero yo estoy impactada, yo no puedo. Cuando yo llegué al seminario, yo dije, no, esto es lo que yo quiero. Yo quiero venir para acá, yo quiero ser sacerdote, yo quiero servir al Señor de esta manera y bueno. Manny, ¿cómo tú tomaste una decisión tan radical? Ese deseo de servir al Señor siempre estuvo ahí, aunque en algún momento se desviara. Entonces, entendía que el sacerdocio era una bonita forma de servir al Señor, de estar cerca de los más necesitados, de ser un instrumento de Dios llevando esa palabra de aliento y dando el pan de vida. Entonces yo quería estar ahí. O sea, Entiendo. ya fui monaguillo, ahora quiero pasar a otra etapa, quiero servir al Señor como sacerdote. Ay, yo no Entonces, puedo. tuve la oportunidad de ir al seminario. Muy bien. Y entonces, cuéntame una cosa. Cuando tú dejaste todo y te fuiste al seminario, qué tú sentiste en ese momento? O sea, ya entraste, ya estoy aquí, ya tomé mi decisión súper radical. Me imagino que quizá mucha gente estuvo de acuerdo contigo y otra gente entendieron que no, que tú no debiste de hacer eso, porque eso siempre es así. El primero que no estuvo de acuerdo fue el señor con el que yo trabajaba. Ay, Que ay, era un ay. primo, entonces ya él me había cogido cariño. Yo no era un muchacho malo en el trabajo, un muchachito, pero yo hacía mi Claro, trabajo. claro. Hasta la gente me quería muchísimo. Entonces él me dijo, ¿y qué? Hay que subirle el sueldo. Y yo le dije, Ay, no yo diga. le dije, miren, no se preocupe, lo que pasa es que yo quiero ir para el seminario y entonces ya yo pretendo servir al Señor. Este año que me queda aquí, Claro. yo quiero servir al Señor en la parroquia, entonces no voy a trabajar. Ya, Ya. muy bien, me Entonces, encanta. Entonces nada, después cuando entré al seminario, mi familia siempre me apoyó. Encontré ese apoyo siempre en mi familia. Y nada, llegar al seminario fue lo que siempre deseaba. Desde muy chiquito yo decía que quería ser sacerdote, pero es que cuando uno también es pequeño, uno es muy cambiante y uno quiere una Claro, cosa claro. ahora y Uno no después sabe. quiere otra. Uno está descubriendo. Uno está descubriéndose, entonces fue bueno también para mí, yo siempre lo agradezco y lo he dicho 1,000,000 de veces. Yo agradezco haber ido al seminario, porque si yo no hubiese ido al seminario todavía estuviera con la duda, Claro. con la inquietud, ¿De qué hubiese sido? exacto, con la inquietud que hubiese hubiese sido si yo pasado? voy al seminario. Viví la experiencia del seminario, una experiencia muy bonita, que me apoyó muchísimo en mi vida, a crecer como persona, a crecer en la fe, a acercarme más al Señor y a tener una fe también más fuerte. Entonces, después, en un momento, entendía que el Señor no me llamaba a esa vocación. Espérate, que me estás haciendo un resumen que me está haciendo perder detalle. Espérate, que yo quiero ir como Ok. pinceladitas. Cuando tú entraste al seminario, yo te iba a preguntar que si en algún momento sentiste como estoy aquí, pero no sé exactamente qué quiere Dios de mí. Sí. Y también como que cómo fue tu proceso dentro de ahí. O sea, en algún momento tú dijiste, no, es que esta es mi vocación, vámonos para acá, yo estoy seguro. O si cuando empezaste a dudar, ¿cómo te diste cuenta de todo eso? Mira, en mi primer año, cuando yo entré al seminario, feliz. Esto es lo que yo quiero. En el cielo tú Esto estabas. es lo que el Señor, a esto es que el Señor me está llamando y aquí es que yo quiero hacer mi vida y yo quiero ser sacerdote. Wow. Muy seguro, muy decidido a entregar mi vida al sacerdocio. Pero algo que a veces nos cuesta entender o le cuesta entender a la gente que está afuera es que el seminario es un proceso de discernimiento. Entonces,
No quiere como decir que si tú estás ahí, tú vas a ser exacto, sacerdote, como obligado. indica el nombre, es un proceso y de discernimiento, un proceso de descubrimiento. Entonces, no todo el que entra al seminario va a ser sacerdote. Y si no tienes la vocación al sacerdocio y sales del seminario, tampoco eres malo. Es una decisión madura que se toma después de un proceso de discernimiento, de un proceso de reflexión y de oración. Entonces, mi primer año totalmente decidido. En el segundo año, entonces, ya yo entro como con una crisis. Estoy dudando si realmente esto es lo que el Señor quiere para mí. ¿Y qué tú crees que fue lo que te hizo dudar? Porque quizá alguien que está en el seminario o alguien que está pensando en considerar esa vida te está viendo ahora y dice, cónchale, ¿cómo yo me defino? ¿Cómo yo escucho la voz de Dios? Claro que sí. Entonces, mira, en ese momento de incertidumbre, fue básicamente un segundo año de incertidumbre. Entonces, ahí yo empiezo y mi oración constante es, Señor, dame una señal de si realmente esto es lo que tú quieres para mí. Y empiezo a pedirle a Él que me ilumine, que me ayude. Bueno, en fin, hasta que al final del año digo, siento que no es por aquí. Siento que el Señor me está llamando a otra vocación. Yo quiero seguir sirviendo al Señor, pero siento que no es de este estilo de vida. Entonces, al tercer año tengo la decisión totalmente tomada. O sea, yo llego a mi tercer año de formación. Estoy en el seminario menor en La Vega. Entonces, cuando termino ya el tercer año, llego a mi casa y le digo a mi papá y a mi mamá, yo voy a terminar el cuarto de bachillerato y después me voy a salir, porque ya yo entiendo que el Señor no me está llamando. Así, con lágrimas en los ojos, porque yo realmente, mi familia también se había ilusionado bastante, mi mamá y mi papá son gente muy de fe, se habían ilusionado bastante con un hijo sacerdote. Entonces, pero vuelvo entonces al cuarto año y entro a principio de año. Entonces, en el retiro de inicio de año me vuelvo a ilusionar con la vocación. ¡Ave María! Porque enfrentar como la realidad de algo que tú soñaste por mucho tiempo y dejarlo, también cuesta. No es tan fácil tomar la decisión. También en un momento estaba mucho el pensamiento del qué dirá la gente. Porque cuando llegaba a mi parroquia, todo el mundo era el padrecito. Ay, ay, ay. Entonces, y todo el mundo, y yo me imagino en tu ordenación, unos muchachos en el seminario menor, todavía 16, 17 años. Y eso te monta una presión encima, que quiero también hablar de eso. O sea, hay una presión social fuerte, o sea, cuando tú estás en el seminario, precisamente por lo que yo decía. La gente no entiende que el proceso del seminario es un proceso de discernimiento. Entonces creen que todo el que entra va a ser cura y ya. Entonces ahí viene ese proceso en ese último año. Entonces, pero cuando vuelvo, entonces estoy convencido de que sí, de que quiero seguir en el seminario y darme una oportunidad. Pero entonces, ese año, mira, voy a dar un dato de algo que dejamos en misterio ahorita. Llega la pandemia. Yo estoy en cuarto de bachillerato, llega la pandemia. Entonces, cuando estoy en mi casa, ese tiempo que tocó durar en la casa, entonces me empiezo a reflexionar, mucho momento para pensar, más tranquilo, mucho momento en casa, mientras seguíamos estudiando de manera virtual. Entonces, entendí, y así lo siento, bueno, que definitivamente la vida sacerdotal no era mi vocación, que el Señor me estaba llamando a otra forma de servicio, que me llamaba a servirle, pero no desde el sacerdocio. Entonces, ahí yo entendía que yo podía seguir sirviendo al Señor desde fuera y que podía hacer más desde mi vida fuera del seminario. O sea, tú sentías que el estilo de vida, porque yo siento que es eso, todos tenemos una razón de por qué entendemos que el Señor nos llama, porque el Señor te va hablando. O sea, yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo mi proceso vocacional, que en un momento sí me pregunté si el Señor me quería para la vida consagrada, y sí me entré, o sea, puse el pie para ver, porque es lo que tú dices, o sea, hay que ver si realmente. Entonces, recuerdo que una de las cosas que yo quizá me ayudó a mí a darme cuenta de que entendía que no era mi vocación, es el estilo de vida. O sea, yo creo que cada uno de nosotros tiene un carisma, tiene una forma. Por ejemplo, nosotros nos sentimos muy bien sirviendo a Dios en el mundo. O sea, sirviendo a Dios en una universidad, en un entorno laboral, pero hay personas que no se sienten bien así, que se sienten bien sirviendo a Dios en un convento. Exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, como por ejemplo, la gente de vida monástica, que nunca vuelven a pisar bueno, ya ahora eso está muy cambiante, pero viven su vida ahí, en un monasterio, toda su vida en oración, con trabajo ahí dentro, totalmente. Y yo te voy a decir una cosa, no es que ellas son infelices, esa gente son más felices que tú y yo juntos.
Así es, y yo he visto muchos testimonios de personas que han entregado su vida y tienen toda la vida con un convento y son felices. Están contentos sirviendo al Señor desde ahí. Entonces tú entiendes que cuando tú dijiste, no, quizás la vida sacerdotal no es lo que Dios quiere para mí, es por el estilo de vida, tú dices, Por el del estilo sacerdote. de vida. Exacto. Entonces, yo me imaginaba fuera del seminario sirviendo al Señor, formando una familia y desde ahí dar testimonio como un buen cristiano. Okay. Entonces, siempre recuerdo una frase en mi primer año de seminario, en el encuentro de seminarios menores, el obispo, Monseñor Andrés, obispo de Barahona, nos dijo en el encuentro de seminarios menores, si ustedes quieren ver lo que van a hacer de sacerdote, miren lo que ustedes son ahora de seminarista, porque la ordenación no cambia a nadie. Entonces, ¡ay, no puedo! Lo que tú eres ahora, eso es lo que tú vas a hacer de sacerdote. Entonces yo siempre dije que para yo ser un mal sacerdote, prefería ser un buen cristiano. Claro. Entonces por eso tomé la decisión de salir del seminario, de servir al Señor desde fuera. Y bueno, ya de ahí para adelante el Señor me ha bendecido de muchas maneras. Wow. Y estoy sirviendo al Señor desde esta plataforma, desde los medios de comunicación, trabajando en un canal católico que está al servicio de Dios. Entonces también es bueno y válido en algún momento reflexionar a que el Señor nos está llamando. Entonces, servirle desde donde sea que Él nos esté pidiendo este servicio, esta entrega, que también tiene mucho impacto y va a ayudar a mucha gente fuera. Amén. Y entonces quiero preguntarte, Manuel, ya que se nos va acabando un poco el tiempo, ¿cómo ¿Cómo? Sí, yo estoy, Ya. o sea, wow, yo voy a tener que ampliar este programa. Es que yo hablo mucho. No, lo que pasa es que son muchas cosas que contar porque al final tú me estás hablando de que 20 años de tu vida, o sea, Básicamente. y me encanta tanto esto porque, o sea, tú estás reuniendo las experiencias y la voz de Dios en todos esos años que Dios te iba hablando así, con cosas sencillas todos los días de tu vida y tú lo estás poniendo en un resumen de 30 minutos para que alguien, ¿tú entiendes? O sea, Sí. entonces me identifico full con eso. Y te quiero como preguntar, ¿cómo tú entonces llegaste a entender que tu vocación era el matrimonio? Háblame de eso. Entonces, luego salgo del seminario, me integro a la vida normal, un trabajo. Gracias a Dios, un trabajo todavía relacionado con la iglesia. Muy bien. Porque cuando salí del seminario, bueno, primero estuve unos meses en Jarabacoa y luego entonces, al salir del seminario, siempre he tenido una relación muy cercana con Monseñor Antonio Camilo, obispo emérito de La Vega, desde que era seminarista. Muy bien. Cuando él se entera que yo salí del seminario y que iba a entrar a la universidad y demás, me dice, bueno, pues que venga para acá, me acompaña y además él tiene la oportunidad también de estudiar y demás. Entonces vine a trabajar con Monseñor Camilo durante 2 años y medio, estuve sirviendo y trabajando con él. Okay. Ahí se me dio una oportunidad de nuevo porque esta inquietud de los medios, yo nací con eso. De hecho, Wow. cuando yo era muchachito, en esa etapa que te dije ese año que decidí servir al Señor a los 12 años, yo hacía un programa de radio que había en la parroquia. Impactado. Se llamaba La Hora de Dios. Entonces, yo recuerdo de 1 a 2 de la tarde, 2 días a la semana, yo iba a hacer el programa. Entonces, trabajando como un señor, tengo la oportunidad de participar con él en algunos programas y también de acompañarle. Entonces, todavía, gracias a Dios, el Señor se valió de eso para que yo no me alejara de la iglesia, Claro. sino que encontrara la forma de que con mi trabajo también seguía sirviéndole a él, porque servir a Monseñor, acompañarle en las misas y en todos esos momentos, era también una forma de servir al Señor. Y me parece muy bonito que es lo que tú dices, o sea, Dios te ha puesto en muchos lugares Claro. en muy poco tiempo y aún así como que siempre te ha mostrado, mira, yo creo que tú estés muy pegadito de mí. Yo creo que el Señor me ha ido preparando paso a paso para yo servirle. Entonces, cada experiencia me ha formado. Imagínate, primero el seminario y después acompañar a una persona, a una figura como Monseñor Camilo, un hombre de Dios que entregó toda su vida al servicio de la iglesia, una entrega total. Entonces, estar cerca de él también fue mucho lo que aprendí. Para mí fue una escuela de aprendizaje, una escuela de fe donde pude aprender bastante. Y bueno, después de ahí, te digo para dónde me llevó el Señor. ¿Para dónde te llevó el Señor? Ok, yo tomo la decisión entonces en un momento digo, bueno, yo tengo 2 años sirviendo como un señor, yo quiero buscarme un trabajo por fuera. A mí me interesaba mucho lo de los bancos, yo quería ser banquero, trabajar en un banco y demás. Pues yo quedé. Pero es que el Señor no me deja, Okay. Él no me suelta. Entonces estoy en ese proceso, mando currículum a todos los bancos y nada, hice evaluaciones como en 3 o 4 bancos, incluso llegué a tener ya como, no precontrato, sino que ya había ido por lo menos a la primera entrevista de trabajo. Ajá. Entonces ahí no tengo trabajo todavía. Semana Santa, la gente de La Voz de María
Soralda Lane y las hermanas que trabajan allí y el equipo de producción me llaman porque yo estoy sin trabajo y me dicen, ven para que en Semana Santa tú nos acompañes en unos programas de jóvenes. Ajá. Yo voy la Semana Santa. Recuerdo que el último día del programa me dicen, pasa por la oficina antes de irte. Dicen, mira, nosotros sabemos que tú estás buscando trabajo. Nosotros queremos que tú vengas a trabajar con nosotros. Wow. Y yo le digo, yo lo voy a pensar. Ok. Porque entonces, ¿verdad? No, muy bien. Es un cambio de vida. Entonces claro. no era lo que yo estaba buscando tampoco en el momento. Y el Señor me llevó a servir a La Voz de María. Qué bendición. Otra escuela de aprendizaje. Lo que yo sé de televisión lo aprendí en La Voz de María. Y bueno, después de ahí entonces, el Señor se vale de eso. Y entonces llega el momento de salir de La Voz de María. Ok. Salgo de La Voz de María, estoy trabajando por fuera porque entendía que me iba mejor trabajando redes sociales por fuera que estando en un trabajo fijo de 8 a 5. Ok. Salgo con esa intención, surge un proyecto en Santiago llamado Luz Divina TV. Ok. Sí, entonces aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, en Luz Divina TV, el diácono Yanni Díaz y por sugerencia de la señora Rosario Filpo, que también tiene su espacio aquí en Luz Divina, bueno, pues llego a trabajar a este espacio donde me encuentro sirviendo con alegría a través de los medios de comunicación y nada, tratando de llevar un mensaje de fe, de esperanza y sobre todo de que mucha gente también a través de estos medios pueda acercarse al Señor. Te hice un resumen ya. No, pero muy bien condensado. Entonces, Manuel, aterrízame ya, termíname la historia. ¿Cómo fue que entendiste que tu vocación estaba en el matrimonio? Porque yo le dije a la gente al principio que tú ibas a ser sacerdote y que terminaste en el altar, pero no fue de la manera en la que pensábamos que iba a terminar. Claro que sí, mira. Entonces, cuéntame. Mi mamá siempre decía, cuando tú te vayas a buscar una novia, tiene que ser de la iglesia. Okay. Porque yo le dedico mucho tiempo a la iglesia. Claro. Entonces, imagínate tú, mucho. La única forma de entenderlo es una persona que también tenga ese amor y ese deseo de servir a la iglesia. Y bueno, el Señor fue buscando la forma, abriendo caminos. Llegó a mi vida una joven muy valiosa, que yo amo mucho con todo mi corazón. Empezamos ese proceso de noviazgo, gracias a Dios también de una familia muy de fe, de una familia muy entregada. Y de hecho ella me ha enseñado mucho en este camino de fe. Cuando se supone que era yo el que vengo de todo este proceso, ella me ha enseñado y ha sido un instrumento que el Señor ha utilizado, mira, hasta en el matrimonio, para fortalecer mi fe. Entonces, mi esposa, María, que seguro está viendo esto, seguro no, ella lo está viendo. Entonces, nada, después de 2 años de noviazgo, nosotros entendemos, bueno, desde el principio fue así, lo conversamos desde el día 1, antes de decir que vamos a ser novios, de que cuando tú tienes un noviazgo, es con propósito. Claro. Tú no eres novio para ser novio por 10 o 15 años, para toda la vida. Claro. Si tú vas a ser novio de una persona, entonces para durar un tiempo de noviazgo, conocerse y después entonces dar el paso a la vida matrimonial, sacramental, por la iglesia, porque esa también siempre fue una, como ahí. Claro. Entonces, 2 años de noviazgo, yo le decía relajando al principio, mira, yo no duro 3 años ni 4 años de novio con nadie porque se va a cansar uno. Entonces, a los 2 años tomamos la decisión de casarnos por la iglesia y vamos a tener tenemos 1 año y medio de casados. Wow. Yo digo casi 2 porque es que el tiempo se va muy rápido, entonces estamos casi celebrando 2 años de casado. El matrimonio, una experiencia muy bonita, con momentos difíciles, con situaciones, porque antes de casarnos la gente siempre lo dice, el matrimonio es difícil, en el matrimonio hay muchas situaciones, pero te lo dice todo el mundo y como tú te enamorado, tú crees que sí, pero ok, eso lo resolvemos, eso no importa. Como que no le presta mucha atención, pero sí, en el matrimonio hay muchas situaciones, pero el Señor también en ese camino te va enseñando y te va dando las herramientas entonces para siempre buscar la mejor salida y la gracia de poder vivir en este hermoso sacramento. Entonces, nada, ahora sirviendo al Señor como hombre casado en una familia, esperando que el Señor nos bendiga con los hijos y demás. Y nada, también sirviendo a través de estos medios. Amén. Así llegó mi vocación al matrimonio, porque era por la iglesia. Era por la iglesia. Nosotros no podíamos ser 2 muchachos que comulgan siempre a venir, casarse por la ley y no poder recibir al Señor en la Eucaristía. Entonces, eso también fue un paso muy valioso en nuestra vida y damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad de poder entregar también nuestras vidas con el sacramento del matrimonio a Él y para seguir sirviéndole a Él.
Eso es así. Y si pudiera hacerte una última pregunta acerca de esto del matrimonio, sobre, bueno, ya algo que tú les recomendarías a aquellos jóvenes que entienden que esta es su vocación y que se están encaminando hacia este mundo. Tú sabes que cuando nosotros contraemos matrimonio con alguien, se nos dice que llegamos a ser uno con esa persona. Entonces yo te quiero preguntar como que, ¿qué tanto tú crees que hay que ceder o que hay que hacer para uno realmente llegar a ser uno con esa persona? Tiene que ser de parte y parte. Tiene que haber una decisión mutua de entregarse a esa persona y de convertirse realmente en uno solo. ¿Y cómo se puede lograr eso? Bueno, a través de la oración, porque humanamente es muy difícil. Somos dos personas totalmente distintas, entonces cuando llegue el momento de convivir y de compartir espacios y demás, siempre van a haber situaciones. Pero ¿cuál es la mejor forma? Bueno, pues yo creo que para todo joven, si usted está por tomar la decisión de casarse, oren mucho, oren juntos como pareja, pídanle al Señor que ilumine su vida, que ilumine su mente, que les dé la claridad necesaria. Vayan a misa juntos también, aprovechen ese momento de oración y pídanle al Señor que les dé la fortaleza y la gracia de poder unir su vida en matrimonio. Y que nada, que ese matrimonio sea entonces un testimonio vivo de Dios aquí en la tierra, que pueda también a otros jóvenes iluminarlos y ser testimonio para que también tomen la decisión en un mundo, Gaby, y te voy a tomar otro momento, que nos ofrece todo lo contrario. Nos ofrece ni siquiera a veces casarse ni por la ley, sino bueno, vivimos juntos para ver si tú y yo nos entendemos y después si no nos entendemos nos dejamos. Entonces eso es lo que el mundo nos ofrece. Y no queremos asumir compromiso. Y no queremos tampoco asumir ese compromiso a largo plazo, porque el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Entonces, si usted ama a esa persona, si usted quiere casarse con esa persona, ¿cuál es el problema con que usted se case por la iglesia? Hágalo bien desde el principio y ponga ese matrimonio, ponga su vida en las manos del Señor y que Él les dé la gracia, les dé la fortaleza de perseverar en ese matrimonio hasta que la muerte los separe y que lleguen a viejitos juntos y que vean a sus hijos, a los nietos y a los hijos de sus nietos, y que así vean toda la descendencia que el Señor tiene para nosotros. No, pero me ha encantado. Realmente me llevo muchas de las cosas que has dicho porque nada, yo creo que siendo muy joven tú has vivido tantas cosas que yo me sorprendo, o sea, genuinamente yo me sorprendo. Yo digo que pero él tiene como el alma de una gente de 50 años. Yo me siento viejo a veces, pero Di que te sientes, te miras en el espejo. Pero es lo que te decía ahorita. Claro. En un momento te dije, yo no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado en mi vida, porque siento que en cada una el Señor me ha ido preparando para la siguiente y de alguna forma me está preparando para algo mayor, que a lo mejor yo todavía no entiendo para qué es. Bueno, pues me sigue preparando cada día. Entonces, por eso entiendo y agradezco al Señor todo lo que me ha permitido vivir. Cada una de esas experiencias de fe, que por lo general la mayoría han sido experiencias de fe. Claro. Bueno, pues el Señor me ha ido guiando y me ha ido acompañando. Y bueno, pues gracias a Él estoy aquí y sigo sirviéndole con amor, con alegría. Y nada, sigan viendo Luz Divina TV, que aquí estamos para darle mucho contenido y de calidad. Excelente. No, pero amén. Gracias, Manuel, por brindarnos este espacio. Y más que todo, tú sabes que yo valoro mucho el hecho de que tú hayas sido tan abierto en contar tu historia, porque yo pienso que cuando uno cuenta su propia historia a los demás, uno está siendo vulnerable con el otro. Sí. Y uno está quizá mostrando esa parte que es humana, que quizá no siempre se sintió bien, que quizá no siempre tenía todo bajo control. Y tú te has abierto a contarnos eso. Entonces de verdad que vale mucho y que, bueno, creo que hablo por todo lo que estamos viendo esto, de que lo atesoramos, o sea, lo vemos como un tesoro. Mi deseo es que sirva de algo. Amén. Si sirve de algo, eso es lo que importa. No, pero de verdad te agradezco el tiempo y la disposición. Y bueno, chicos, señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Queremos agradecer también a la Clínica Dental Doctora Suheiri Morel por colaborarnos con este espacio. Ellos se encuentran en Mao, Santiago y Esperanza, así que visítelo, ya ustedes saben. Y pues nada, sigan a Revival Movimiento en YouTube, Instagram y TikTok, y a Luz Divina TV, por supuesto que sí. Así que nada, chao, chao.